Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alimentando tu fe, programa donde aprendes a ver lo invisible, creer lo increíble y alcanzar lo imposible. Dios te bendiga, mi hermano que me escuchas, amigo que nos sigues. Estoy feliz de regresar para un encuentro radiofónico entre ustedes, nosotros y Dios. Recuerden que es este su programa Alimentando tu Fe, que llega desde la isla de Cuba. Hoy en nuestro espacio tendremos un tiempo especial dedicado a los niños. El segmento de la crónica nos hará pensar en situaciones difíciles que hoy vive la infancia y se sumarán algunos pequeños para orar. También el reverendo Orímar Falcón nos acompañará, esta vez para hablar de temas bíblicos que son motivo de interrogantes. Acompáñenos hasta el final, no se vayan. Quiero más de tu presencia, quiero más de tu amistad y estar pegada a ti. Es que si te tengo a ti, lo tengo todo. Hoy me humillo, a ti me rindo. Yo quiero menguar para que crezcas tú en mí. Rindo mis sueños y mis deseos para que hagas en mí lo que quieras hacer. Tuyo es mi ser, Señor Jesús. Vamos, vamos por tu gloria, por más de tu presencia. No habrá nada que nos pueda detener. Vamos, siguiéndote los pasos, confiando en tus palabras. Las mujeres de Cuba, vamos por más. Oh, oh, oh. Te buscamos, oh Señor, desesperadamente. Eres nuestro único deseo. Ven, Espíritu de Dios, y aviva el fuego en mí. Hoy mi corazón está dispuesto. Hoy me humillo, a ti me rindo. Yo quiero menguar para que crezcas tú en mí. Rindo mis sueños y mis deseos para que hagas en mí lo que quieras. Por más de tu presencia, no habrá nada que nos pueda detener. Vamos, siguiéndote los pasos, confiando en tus palabras. Las mujeres de Cuba, vamos por más. Vamos por tu gloria, por más de tu presencia. No habrá nada que nos pueda detener. Vamos, siguiéndote los pasos, confiando en tus palabras. Las mujeres de Cuba, vamos por más. Oh, 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 oh. Vamos por más. Yeah. Vamos por más. Oh, oh, yeah. Yo voy a avanzar, yo voy a adelantar, yo voy por más. No me voy a quedar en
Abrimos hoy musicalmente con Daniela Ramos y el tema Vamos por más. Eso es lo que quiere Dios de su pueblo, que todos los días vayamos escalando nuevos peldaños en la vida espiritual, porque que nos quedemos estancados de nada aprovecha para nuestra propia vida, ni tampoco para la vida de los que nos rodean. La palabra de Dios dice que debemos crecer en gracia y en sabiduría, pero dice más, dice también que debemos abundar en amor. Eso también es crecimiento, sobre todo del alma y del corazón. Tú debes concordar conmigo en esa idea, ¿verdad? Vamos a ir por más, no nos vamos a conformar con las cosas de este siglo, porque en este tiempo y en esta tierra somos extranjeros que vamos de paso. Nuestra ambición tiene que ser ir a por el reino de los cielos, con gran fe, con buenas obras y, por supuesto, siguiendo las enseñanzas del más grande de todos los maestros. A propósito de crecimiento espiritual y amor abundante, te traigo la siguiente reflexión en nuestro segmento de la Crónica. Recreando nuestra realidad. Con ustedes, la Crónica. Quiero cronicar un poco una triste realidad mundial. Para eso me voy a apoyar en algunas estadísticas publicadas por organismos internacionales. Escucha. Se estima que en el mundo hay alrededor de 120 millones de niños viviendo en las calles. De ese total, unos 30 millones son en África, similar cifra en Asia, y alrededor de 60 millones de niños viviendo en las calles en América del Sur. Además, esos niños son a menudo víctimas de todo tipo de abuso. Hace un tiempo vi una serie documental realizada por las periodistas españolas Sonia López y Noemí Redondo. La serie, con el título A las puertas del infierno, en 8 capítulos refleja la cruda realidad de algunos países donde la supervivencia infantil es a veces una cuestión desgarrante. Uno de esos reportajes testimoniales habla, por ejemplo, de las violaciones, abusos, acoso y desaparición de niñas y adolescentes. En otro capítulo se recoge la triste historia de niños que tan temprano como a los 5 o a los 6 años de edad se insertan en los carteles de la droga y se convierten en narcotraficantes o asesinos. Así son tristes realidades que no pueden pasar desapercibidas ante los ojos de los hijos de Dios. La niñez está atravesando a escala mundial disímiles problemas que roban la inocencia de sus años. Pero retomo la idea inicial. Alrededor de 120 millones de niños viviendo en el peligro de las calles. Este fenómeno tiene varias causas. Una de ellas, la disfuncionalidad de la familia, la pobreza, el abuso, la guerra. Pero lo más triste, que además de las causas existen consecuencias. Y como consecuencia es que algunos de sus derechos se ven frecuentemente comprometidos. Tú dirás, ¿cuáles son esos derechos? Por ejemplo, derecho a la alimentación. Los niños de la calle generalmente no tienen acceso a una dieta saludable ni suficiente. Algunas veces ni siquiera tienen comida porque al vivir en las calles no tienen cómo producirla ni tienen dinero para comprarla. También se les roba el derecho a la salud. No tienen acceso a instalaciones sanitarias y permanecen expuestos a diferentes enfermedades por falta de higiene y con frecuencia su salud se torna preocupante. Miren, para que tengamos una idea, alrededor de 320,000 niños y adolescentes se infectaron de VIH y 110,000 murieron por SIDA durante 2019, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y acudo a este dato registrado en 2019 porque parece que todavía no se cierran las estadísticas de 2020. Estamos muy pegados al cierre de ese año, pero algunos especialistas alertaron que en 2020 la situación podía ser aún peor por la interrupción de servicios médicos debido a la pandemia de la COVID-19. Y casualmente, estando a tono con esos tiempos que vivimos, pues también muchos fueron los niños que fallecieron el pasado año a causa de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Muchos de esos niños vivían en las calles. Además, estos pequeños se entregan con frecuencia a los vicios, como por ejemplo el consumo de drogas o el alcohol, precisamente para escapar de esa triste realidad, lo que tiene, por supuesto, una repercusión directa en su desarrollo físico y psicológico, así como en el desarrollo cultural. También hay una violación al derecho a la educación que tienen esos niños, porque los niños de la calle
no reciben una educación sistemática, coherente y adecuada. Por esta razón, no tienen las mismas oportunidades que otros niños que sí van a la escuela, sí hacen continuidad de estudio y por supuesto pueden visualizar para sí un futuro mejor. Estos niños no visualizan ningún futuro para ellos mismos por no poder contar con una formación profesional. Se encuentran impedidos para encontrar empleos y para cambiar su situación en el futuro. También pierden el derecho a su integridad física y moral porque pasan por abusos, por prostitución, por discriminación y en el peor de los casos por la muerte. Pero te digo una cosa, a lo que sí tienen derecho en cualquiera de sus circunstancias de vida es a conocer a Dios. Dice su palabra que de los tales es el reino de los cielos. Entonces tócanos llevarles también un mensaje de amor, promover con ellos acciones de restauración y orar constantemente por sus vidas. No por casualidad Jesús dijo a sus discípulos que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños, Mateo 18:3, y es que ellos tienen un valor incalculablemente amplio para nuestro Señor. Entonces, ¿cómo hacer caso omiso a situaciones de la infancia como las que ya te mencioné? A veces los gobiernos, los hombres, no trazan estrategias para revertir esas circunstancias sociales, pero Dios sí tiene una estrategia y un plan que los incluye, y nosotros somos el canal para hacer realidad ese plan. Actuemos entonces en consonancia con lo que el cielo está diciendo. Si alguien te ha hecho creer que vives en un valle de sombras y que habitas a la orilla del abismo, déjame decirte que no siempre estarás en el mismo lugar. Dios permite la prueba, pero también provee el consuelo y da la salida. Acércate a Dios. Él será siempre tu mejor respuesta. En la Biblia hay muchas historias relacionadas con los niños, pero a mí me encanta la que narra Éxodo 1 y 2 sobre un pequeño salvado de las aguas. Hablo, ya lo conoces, de la historia de Moisés. Mira, cuando Faraón mandó a que mataran a todos los niños del pueblo de Israel, Moisés fue echado por su propia familia en las aguas, ¿recuerdas? Y eso fue la intención de salvarlo. Y lo salvaron con esa decisión porque justamente una persona del bando enemigo lo sacó, lo abrigó y lo salvó. Mira tú qué historia tan extraordinaria. A veces Dios usa a una persona que menos pensamos para sacarnos del lugar de la muerte. Pero nos está haciendo un llamado hoy. Si tú no vas a sacar al que lo necesita, Él va a usar a alguien porque ya Él tiene un propósito determinado y su propósito se cumple, lo hagas tú o no. Él tenía un propósito con aquel niño, con Moisés, y era convertirlo en el libertador del pueblo de Israel. Y lo hizo. ¿Sabes cuántos niños hay en todas partes que necesitan ser sacados de las aguas? Millares de millares. Y con muchos de ellos Dios tiene un propósito, pero hacen falta obreros que lleguen hasta ellos o que al menos los sustenten con oración. ¿Quieres que tus miedos se mueran de hambre? Entonces alimenta tu fe. Somos un espacio radial para acompañarte en tu crecimiento espiritual. Querido hermano o hermana que me escuchas, si tú nos has seguido cada semana en este mes de enero, recordarás que durante este mes hemos insertado diferentes motivos de oración en el programa, como parte también del tiempo de ayuno y oración que los metodistas cubanos hacemos siempre en los primeros 31 días del año. Hoy nuestro motivo son justamente los niños, tanto de Cuba como del resto de los países. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pido, Padre celestial, que bendigas las mentes de cada niño que está en cada escuela, Señor. Te pido, Padre celestial, que bendigas los maestros, Señor, que les dé sabiduría. Te pido, Padre celestial, que pongas en gracia delante de sus maestros a los niños, Señor. Te pido, Padre celestial, que bendiga las escuelas, Señor. Te pido, Señor, que cada niño pueda pasar cada examen, Señor. Y te pido, Padre celestial, que bendigas a los maestros, a los niños, a todas las escuelas de Bayamo y de Cuba entera. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Señor, te estamos dando gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestro clamor, Señor. En este momento te estoy pidiendo, Señor, por los niños, Señor, de todo el mundo, Señor. Te estoy pidiendo, Señor, por aquellos niños, Señor, que sus padres los han dejado desamparados, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con ellos de una manera especial, Padre. Que tú, Señor, seas su abrigo, Señor. Que tú, Señor, seas su guardador, Padre. Que tú, Señor, los estés cuidando, Señor, y guardando bajo tus alas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros clamamos, Señor, por aquellos niños, Señor, por aquellos niños, Señor, que las madres, Señor, han hecho abortos, Señor, que tú, Señor, estés tocando corazones, Señor, echamos fuera todo espíritu de aborto, Señor, Padre, toca sus corazones, Señor. Permite, Señor, que algún día se arrepientan, Señor, por eso, Señor, que han hecho, Señor. Te estoy pidiendo, Señor, que tú seas con esos pequeños, Señor, que pasan frío, Señor, y hambre, Padre. Que tú, Señor, estés, Señor, dándole abrigo, Señor, dándole de comer, Señor. Que tú, Señor, Padre, seas su Padre celestial. Que ellos puedan sentir, Señor, tu calor, Señor, tu abrigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Porque sabemos que son las mejores manos, Señor, y que tú, Señor, nos cumple, Señor, lo que te estamos pidiendo, porque tú oyes nuestro clamor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te ponemos todo en tus manos, Señor, y que seas tú guiando a cada niño, Señor, a cada padre, Señor, para que puedan tomar las decisiones correctas delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Espíritu Santo, porque tú has sido bueno, Señor, y porque para siempre, Dios, es tu misericordia, Señor. Ahora, Padre, yo vengo delante de ti, Señor, pidiéndote, yo tu siervo, Señor, que tú seas, Señor, con los niños de Cuba, Espíritu Santo. Mira, Dios, a aquellos niños que pasan dificultades, que están perdidos en los vicios, Señor, aún desde su temprana edad, Dios mío. Te pido, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los traigas a tus caminos, Señor, y que ellos puedan conocerte, conocer que hay un Dios en el cielo que los ama y que los está esperando con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por su familia. Permite que sus familias también puedan instruirlos, Señor, en tus caminos, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú escuchas mi clamor y tú escuchas el clamor de tus siervos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios mío, desde lo más profundo del corazón, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Señor y Padre Celestial, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada radioyente, Padre, y que a pesar de todo, Padre, también bendigas a los niños principalmente que están pasando por guerra, Padre, y que seguramente tal vez están en un campo de concentración, Padre, esclavizados, Padre, por su guerra en su país, en su continente. Y hoy te pedimos por aquellos niños que tal vez no tengan nada que comer, que tengan dificultad, Señor, en aquellos países donde hay guerras mundiales entre países y no se mantiene la paz como en tu palabra dice, Señor. Necesitamos de tu presencia en todas partes, Señor, y es por eso que hoy te estamos clamando por aquellos niños, Señor. Te pedimos por ellos y que tú seas con ellos, Señor, en cada momento de sus vidas y en cada segundo, Padre. Necesitan de ti, de una palabra de aliento y de esperanza, y es por eso que hoy, en todas partes del mundo, y todo aquel que me esté escuchando, hoy clamamos, Señor, por esos niños, porque ya están desamparados y no tienen a nadie, están solos. Por eso te pedimos por ellos, te pedimos por todos aquellos niños que tienen hambre, que tienen sed, que mueren de hambre y sed. Te pedimos por todos aquellos niños que están pasando dificultad. Hoy te pedimos por todas aquellas personas que no tienen para darle muchas veces a sus hijos. Te pedimos que tú toques cada corazón y bendigas, Padre, que tú toques cada corazón y que haya bondad en vez de maldad en este mundo. En el nombre de Jesús, te exaltamos y te bendecimos. Amén y amén. Gracias a Verónica, Maday, Abraham y Liz Giselle, niños miembros de la primera iglesia metodista de Bayamo al oriente de Cuba, quienes llegaron a nuestro programa para orar por sus coetarios en el mundo. Ahora llega la tierna voz de Melissa Peña, una canción infantil, una niña que también nos aguza el oído con la sonoridad de su música. Ella quiere dedicar este tema a todos los niños del mundo. Su espíritu alumbró.
Cuando todos me abandonaron en la soledad, Dios estuvo conmigo. Cuando oscuro vi el día más claro, su espíritu alumbró mis ojos. Cuando todos me abandonaron en la soledad, Dios estuvo conmigo. Cuando oscuro vi el día más claro, su espíritu alumbró mis ojos. Su espíritu alumbró mis ojos. Su espíritu alumbró mi alma. Y pude ver que mi vida no se ha ido de sus manos. Su espíritu alumbró mis ojos. Su espíritu alumbró mi alma. Y pude ver que mi vida no se ha ido de sus manos. Si no entiendes lo que hoy sucede, pasa tiempo a solas con Jesús. En la mañana, al mediodía y en la noche, su espíritu alumbra tus ojos. Si no entiendes lo que hoy sucede, pasa tiempo a solas con Jesús. En la mañana, al mediodía y en la noche, su espíritu alumbró mis ojos. Su espíritu alumbrará tus ojos. Su espíritu alumbrará tu alma. Y podrás ver que tu vida no se ha ido de sus manos. Su espíritu alumbrará tus ojos. Su espíritu alumbrará tu alma. Y podrás ver que tu vida no se ha ido de sus manos. Palabra viva y eficaz. Llega el mensaje de hoy. Saludos amigos y hermanos que nos escuchan. Les habla el pastor Orímar Falcón González de la Primera Iglesia Metodista de Bayamo. Hoy tengo el placer de tener invitado al pastor Osmel de la Iglesia Metodista de Guisa. Bienvenido, Osmel, a nuestro programa. Quiero, Osmel, que nos estés hablando. Escuché de los testimonios acerca de la provisión de Dios en medio de toda esta pandemia que ha estado azotando al mundo entero. Muchas personas han estado preocupados por la escasez, por la situación difícil, la falta de trabajo, todas estas cosas. Pero en medio de esa pandemia hemos escuchado cuán grandes cosas Dios ha hecho en medio de su pueblo. Queremos que usted nos hable acerca de su experiencia, de su testimonio, de lo que Dios ha hecho en Guisa y de lo que dice la palabra de Dios acerca de la provisión divina. Amén. Gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder estar aquí, poder compartir acerca del tema de la provisión de Dios. A modo de testimonio, en Guisa, en este periodo de pandemia y especialmente en el periodo en que comenzó, que fue el periodo más difícil, tuvimos un testimonio poderoso
Y fue como Dios, a pesar de toda la situación que había de escasez en el país y todas las necesidades que se presentaban día a día, el Señor abrió puertas para bendecir a su pueblo. La iglesia, que consta con varias personas, y en este caso mujeres que son viudas, abuelos que tenían muchas necesidades, pues tomó como meta llegar hasta ellos con provisión. Gracias a que Dios nos permitió comprar alimentos, poder ayudarle y poderle llevar el sustento toda la semana. Fue un periodo en que pudimos ver la mano poderosa de Dios moverse, pudimos ver cómo de la nada el Señor hacía milagros. Y para nosotros fue un gozo poder ver que ninguno de los nuestros tuvo necesidad y tampoco les faltó el alimento. Ustedes tienen muchas misiones en la montaña. ¿Cómo fue este tiempo de aislamiento en la montaña? Los hermanos que viven en las zonas intrincadas de Giza. Sí, cómo no. Giza es un lugar montañoso. De hecho, el 75% de la población de Giza vive en la zona rural. Son lugares de difícil acceso, lugares donde las personas para trasladarse, los pocos que lo hacían en este periodo de cuarentena, lo hacían a pie. No había transporte en esos momentos. Así que se hizo un poco difícil el poder viajar, el poder trasladarse. Las familias por lo general permanecieron en casa, pero aún así el Señor no le faltó su misericordia para con su pueblo. La Biblia habla del tiempo de Israel en el desierto, y ahí podemos ver una de las grandes provisiones de Dios al pueblo de Israel a través del maná, que cada día, cada mañana el pueblo salía y recogía el maná diario, y excepto el viernes que tenía que recoger para viernes y sábado. ¿Puedes decirnos algo? ¿Fue algo parecido? ¿Tiene alguna similitud lo que Dios ha estado haciendo en Giza con este pasaje de las Escrituras? ¿Qué crees? Creo que sí. No sé cómo, porque uno no conoce el mover de Dios, pero de alguna forma lo que podemos decir es que Dios lo hizo. Ahora, ¿cómo Dios lo hizo? Precisamente me trae a la memoria el pasaje que aparece en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 17, ahí el verso del 1 al 7, cuando Dios le dice a Elías que vaya hacia la cueva, y allí a la orilla del arroyo el Señor le dijo que le iba a sustentar. Para nosotros la cuarentena fue algo parecido. El hecho de que tuviéramos que permanecer en casa, el hecho de que no podíamos salir de nuestras casas, no significó para nada que Dios no nos enviara esa provisión. Nosotros pudimos experimentar la provisión de Dios en ese periodo. Yo daba como testimonio que en nuestra iglesia Dios bendijo de manera especial a la familia. Las familias, cuando llamaban por teléfono, nos daban testimonio de que Dios le había provisto, de que habían suplido sus necesidades. En el caso nuestro particular, yo daba como testimonio que el refrigerador de nuestra casa fue un periodo donde pudimos experimentar que estuvo más lleno en el tiempo de cuarentena que anteriormente a este tiempo. Y entonces, así como vemos en este pasaje de Primera de Reyes, en el capítulo 17, Dios le enviaba a través de los cuervos el alimento a Elías y lo sustentó durante todo este tiempo. La Biblia no describe exactamente qué tiempo duró, pero si analizamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que este fue un tiempo largo. ¿Por qué? Porque recuerde que Elías no salió de allí hasta que no llegó el periodo de sequía. Por lo tanto, determina que hubo un espacio de tiempo. Por mi cuenta serían meses que Elías estuvo refugiado allí. Y durante todo este tiempo Dios le sustentó. Y ese pasaje es interesante porque los cuervos son los que le llevaban pan y carne a Elías. Y tengo entendido que los cuervos son unos animales que en tiempos de escasez lo que hacen es que guardan alimento, no llevan, guardan alimento. Y Dios usó los cuervos para sostener a Elías allí en el arroyo. Y lo interesante es cómo continúa este pasaje. Elías, cuando se le seca el arroyo,
Dios le da la orden de que vaya a Sarepta y allí le ha dado orden a una viuda que lo mantenga. Y es curioso, porque yo he estado predicando acá en mi iglesia y les digo, cuando alguien, Dios le dice, ve a tal lado que allí te van a mantener, a nuestra mente a veces viene una persona con muchos recursos, pero la viuda que atiende al profeta no es una viuda de muchos recursos, es una viuda que está recogiendo unos leños para hacer la última torta para ella y su hijo y dejarse morir. Y vemos la misericordia de Dios no solamente para con Elías, sino para con esta viuda y su hijo, como Dios de manera extraordinaria hizo que no faltara la harina ni el aceite en casa de esta mujer. Y sostuvo al profeta, sostuvo a la viuda, sostuvo al hijo de la viuda. Y algunos tal vez piensan que el milagro fue que se llenó la tinaja. Y a mi mente lo que viene es que cada mañana, cuando la viuda iba a la tinaja, allí estaba el aceite y la harina necesaria para el día. Y la viuda, al ver lo que había sucedido, porque Elías le dice, hazme primero la torta a mí, y entonces no va a faltar la harina ni el aceite. Yo me imagino que todos los días la viuda le hacía primero la torta a Elías, para que entonces hubiera para ella y para su hijo. Creo que cuando nosotros somos fieles a Dios, la iglesia es fiel, los hermanos son fieles a Dios, le dan a Dios el diezmo, le dan a Dios las ofrendas, le dan a Dios de sus talentos, de sus dones. Dios no nos desampara. Dios siempre va a hacer la provisión divina a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra familia. Y siempre que pongamos a Dios en primer lugar, Dios va a extender su mano de misericordia y va a proveer a nuestras necesidades. Ese es un pasaje extraordinario, a mí me encanta porque vemos a Dios obrando de manera poderosa cada día, supliendo a esta viuda, al profeta y al hijo, sosteniéndolos prácticamente día a día. Y creo que en este tiempo de pandemia, muchos de nuestros hermanos y muchas de nuestras iglesias, Dios las ha ido manteniendo día a día, como en el desierto. En el desierto, la promesa de Dios, que cada día ellos iban a recoger el maná diario, el maná necesario para su alimento en el día, en la provisión diaria. De modo que Dios cada día nos da lo que necesitamos para nuestro sustento. Es algo extraordinario, es algo poderoso. No sé si tiene algo más que decir. Sí, quería compartir también el Salmo 37. En el verso 25 nos dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para nosotros fue maravilloso el ver esta promesa cumplida en este periodo. Y sobre todo porque cuando le somos fieles a Dios, la palabra de Dios se cumple. Para nosotros ver cómo las personas nos llamaban en este tiempo y nos decían, vengan a buscar estos alimentos, pasaban personas frente a nuestros hogares y nosotros comprábamos alimentos para nosotros, también para la familia de la iglesia. Y en todo este tiempo vimos cómo Dios nos sustentó. Ahora, este pasaje también, este texto bíblico para nosotros es interesante, porque así como mismo declaramos al inicio de la pandemia, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, también declaramos que en tiempo de cuarentena Dios nos iba a sustentar, basado precisamente en la promesa de Dios de que Dios nos iba a proteger. Entonces, el Salmo 37, verso 25 es un salmo que nos inspira confianza de saber que aunque el tiempo pase, aunque la pandemia dure, aunque el periodo sea largo, Dios proveerá para su pueblo siempre todo lo que nosotros necesitamos. Así que
darle gracias a Dios, porque Él es poderoso y más que suficiente. Los que creemos su palabra, los que confiamos en sus promesas, vamos a ver la provisión de Dios en todo tiempo, sea cual sea el tiempo. Podemos estar en el desierto como estuvo Israel, donde no había agua, donde no había dónde cultivar, donde no había nada que hacer. Pero allí en medio del desierto, la provisión divina no le faltó. Y el periodo de Israel fueron 40 años. O sea, no estamos hablando de un periodo de 1 año, de 2 años. Fueron 40 años. Así que por mi parte puedo decir, esta pandemia puede durar 40 años. Que la provisión de Dios siempre va a estar para su pueblo. Podemos vivir en el país más difícil, con mucho más escasez, el país más pobre. Pero creo que la promesa de Dios siempre se va a cumplir en sus hijos cuando le somos fieles. Sí, ese texto es interesante porque dice, no he visto justo desamparado. Es decir, que los que son justos pueden confiar en la palabra de Dios. Y hablabas del desierto. Es cierto, yo pensaba en estos días del pueblo de Israel en el desierto. Ellos cuando salen de Egipto, ellos salieron con provisión. Y tal vez la provisión le pudo haber durado algún tiempo, pero iba a llegar el momento en que iban a tener que cultivar, que iban a tener que sembrar la tierra, pero en el desierto no hay agua, no hay tierra fértil, es difícil, es difícil. Y cualquiera pudiera decir, pero es que en el desierto no hay nada, ¿cómo vamos a vivir en el desierto? Y creo que Dios le estaba enseñando a Israel, y creo que este tiempo de cuarentena y de pandemia le ha enseñado al pueblo de Dios que tenemos que confiar en Él, que tenemos que descansar en Él y buscar su justicia, buscar su presencia, buscar su poder para que de una manera extraordinaria, de una manera poderosa, ver la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestra familia, como aun cuando no haya dónde sembrar, aun cuando no haya agua suficiente, aun cuando parezca que todo va en contra, en medio de todo eso, Dios, aleluya, suple. Claro, hay un gran número de personas que, como ya dije anteriormente, como vivimos en una zona de campo, son campesinos que viven de la tierra y que tienen mucha preocupación. Pero yo les he dicho que tenemos que tener confianza en Jehová. Sí, perdona que te interrumpa, pero las iglesias de campo, por lo general, y de la montaña, muchos de sus miembros son esposas de campesinos y que no tienen un salario fijo. Dependen de lo que puedan cosechar o de lo que cosechan sus esposos. Esto dificulta aún más la situación, creo. Sí la dificulta, porque estas personas, como usted dijo, viven de lo que hacen. De pronto, si la cosecha les sale buena, obtuvieron ganancia. Pero de pronto, si la cosecha no es buena, pues no ganan nada. Y a veces se invierte mucho tiempo y no se logra nada. Para ellos es más difícil porque no tienen un salario establecido. Y es ahí donde entra entonces este papel de la confianza, de la seguridad, de la provisión. En el campo muy pocas mujeres están directamente vinculadas al trabajo. Sus esposos son los que llevan la fuerza mayor y son los que llevan el peso del trabajo de la familia. Por lo tanto, la vida se hace más difícil porque no hay trabajo para estas mujeres que pudieran de alguna manera ayudar al sustento del hogar. Entonces, hay un texto bíblico que aparece más bien el capítulo 28 del libro de Deuteronomio que dice, bendito serás en el campo y bendito serás en la ciudad. Entonces, las familias en el campo han aprendido, las familias cristianas han aprendido, sobre todas las cosas, a confiar en Dios. Y el hecho es que por su confianza en Dios han sido bendecidos. Dios ha bendecido su cosecha, ha bendecido sus animales, Dios ha multiplicado
De manera que ahí está la provisión de Dios también. Que no importa el lugar donde vivas, lo importante es tu fe, tu fidelidad al Señor, porque cuando creemos en sus promesas se hace real en nuestras vidas. Entonces, este pasaje de Deuteronomio 28 ha permitido que ellos alcancen este nivel de confianza. Y como decía anteriormente, verlos cómo se unen familias para apoyarse unos a otros en el cultivo, en la siembra, en la producción, en la cosecha. Y ver cómo ellos han podido, como la iglesia primitiva, compartir el pan unos a otros, ha sido también una experiencia. Creo que aquí, como mismo la Biblia habla acerca de la iglesia primitiva, que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos, pero también dice que compartían el pan y vendían sus propiedades y se ayudaban unos a otros. También esto ha sido algo que se ha experimentado en estos sitios de la Sierra Maestra. Campesinos, personas pobres, personas que pudieran hoy tener más necesidades que los demás. Sin embargo, no son los más necesitados porque Dios les provee. Sí, y hay una promesa bíblica en Mateo, capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el Señor está hablando del alimento y está hablando del vestido. Y creo que lo importante es que le enseñemos a nuestros miembros y a los hermanos y al pueblo que cuando buscamos a Dios primeramente, cuando Dios es lo principal, es lo primero en nuestras vidas, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Y como decía usted, no importa el lugar donde vivas, puedes estar en el lugar más intrincado, en el lugar más difícil, en el lugar más duro, que si buscas a Dios, si buscamos a Dios, Dios responde, Dios suple nuestras necesidades. Y es una promesa que está latente. Y creo que todo el pueblo de Dios debe de conocerla y no solamente recitarla como un verso más, sino creerla en el corazón y buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, y vamos a ver el resultado de Dios en nuestras vidas. Sabemos que la iglesia de Giza es una iglesia misionera, es una iglesia que ha aprendido, como usted decía, a compartir, a llevar la palabra de Dios a las zonas más intrincadas de la montaña, y que Dios ha estado haciendo cosas grandes, cosas extraordinarias. Y creo que ese es un testimonio que no solamente en medio de la pandemia, hablamos de la pandemia y del aislamiento social porque es el momento que estamos viviendo, pero creo que esto pudiera decirse que en todo momento, con pandemia, sin pandemia, son lugares difíciles y Dios ha estado haciendo provisión para sus vidas. Así mismo es. Ver a estos campesinos bien vestidos cuando van al culto, ver a estos campesinos con alegría cuando van al culto, ver esta motivación en ellos, habla de lo bueno que ha sido Dios para sus vidas. Nosotros en este momento estamos trabajando entre la iglesia de Giza y la iglesia de Pueblo Nuevo, se están atendiendo alrededor de unas 16, 17 misiones en la montaña. Hay unos lugares más difíciles que otros, hay unos que tienen acceso, otros no tienen acceso con transporte, pero donde quiera que usted va, usted ve la alegría, usted ve la motivación, usted ve el ánimo en el pueblo del Señor, y eso significa que Dios está con sus hijos. Creo que el gozo permanente en ellos es algo que siempre vas a notar. El calor, el amor, la hermandad es algo que siempre hemos visto en cada uno de estos hermanos de allí de la Sierra Maestra. Y eso nos hace ver a nosotros que Dios está con su pueblo. Sí, es decir, que no tiene que ser en medio de una pandemia. En cualquier momento Dios bendice. Y tal vez nosotros acá en la ciudad nos sentimos malos de la pandemia que ellos en el campo. Pero ellos que viven en lugares difíciles, creo que
que pudieran dar mucho más testimonio que nosotros de cómo Dios les ha provisto. Y el hecho de que usted diga de que se le ve la alegría, el gozo, la forma en que visten para ir a sus servicios en la iglesia y todas estas cosas es testimonio, ¿verdad? Es muestra de lo grande y lo poderoso que Dios ha hecho en sus vidas en medio de no solamente tiempos de pandemia, sino en cualquier situación, en cualquier circunstancia. De modo que las promesas de Dios no son solamente para los tiempos de pandemia. La promesa de Dios es para todo momento. Para todo momento. La promesa de Dios es para cualquier lugar. No es para un lugar en específico, no es para una nación en específico, sino para todo aquel que inclina su rostro, que inclina su corazón, que decide buscar a Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Tiene algo que decir, alguna palabra de aliento que dar a los que nos escuchan, que crean que Dios no le ha provisto o que Dios no puede proveer para sus necesidades, aún en los tiempos de pandemia o fuera de pandemia? Sí, hablaba ahorita acerca del gozo y que experimentan estas personas y de la alegría que siempre traen. Y yo quería añadir que esto es algo contagioso, porque ver cómo las personas se convierten cada día y ver cómo las personas se acercan a Cristo, cuando en el mundo muchos andan desesperados y no saben qué hacer, ver a los hijos de Dios atrayendo a las personas a los pies del Señor, porque en Cristo está la solución, porque el Señor trae paz a sus corazones, porque cuando las situaciones son más difíciles, los hijos de Dios aún en medio de ese momento experimentan el gozo y la alegría. Esto hace que las familias se hayan sentido contagiadas y muchos han venido al camino del Señor y han entregado sus ídolos y han dicho, no, yo quiero ir a la iglesia porque los cristianos tienen una vida diferente, los cristianos tienen un punto de vista diferente, se gozan, se alegran, están bendecidos, yo quiero experimentar esa paz, yo quiero experimentar esa alegría. Y bueno, quería añadir esto también. Sí, la gente que no cree, al ver a los cristianos gozándose y alegrándose, aún en los momentos más difíciles, y ver cómo Dios les suple a todas sus necesidades, es un motivo que los lleva a querer tener lo que los cristianos tienen. Cuando yo me convertí, me decían, yo quiero tener eso que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Y es sencillo, tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que no nos abandona, un Dios que siempre está ahí para extendernos la mano, aún en los momentos más difíciles. Y como diría el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está con nosotros en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, por muy difícil que sea, Dios estará con nosotros siempre. Gracias, pastor, por compartir con nosotros este tiempo, estos testimonios acerca de la obra de Dios en Giza y en las montañas del oriente cubano. Agradecidos de la obra que estás haciendo y que hacen las iglesias por allá. Sabemos que Dios continuamente les suple, que Dios continuamente les ayuda en todo para la gloria y honra de su nombre. Gracias, pastor. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración por los enfermos. Siempre oramos por los enfermos. Si usted quisiera orar por los enfermos hoy. Amén. Padre Celestial, a ti te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, porque sabemos, Dios, que en medio de los tiempos eres el único que eres capaz de obrar y de hacer todo aquello que para el hombre es imposible. Eres capaz de llegar a los lugares donde nosotros no podemos llegar, de sanar, Señor, aquellas enfermedades, la cual para nosotros, Señor, es difícil. Padre eterno, te pedimos en este momento por todos aquellos que están necesitados, por todos aquellos que están atravesando, Señor, enfermedad, por aquellos, Señor, que de alguna forma se han contagiado con el COVID.
por aquellos que están hospitalizados, Señor. Te pedimos en manera especial tu mano poderosa, tu mano sanadora, tu mano, Señor, que hace que todo cambie y que todo sea diferente, Padre. Ahora esté puesta sobre ellos. Tu virtud sanadora repose sobre sus vidas y ahora puedan experimentar el milagro divino. Ven, Señor, con poder, ven con autoridad, ven con sanidad sobre cada enfermo. Trae liberación. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos en esta hora, declarando, Señor, aleluya, que tú eres el Dios que viene con provisión también de sanidad para aquellos, Dios, que en este momento, Señor, están enfermos. Te pedimos por esta nación. Te pedimos, Señor, por el mundo de hoy, para que cese, Señor, esta pandemia, la cual sabemos, Dios, que no es difícil para ti. En tus manos lo ponemos todo y te damos gracias. Amén. No salimos al aire para decirte lo que quieres oír, sino para traerte lo que tu alma necesita. Un mensaje cristocéntrico nos caracteriza. Entonces, no lo dudes, sintonízanos cada semana.
Cerramos hoy con las voces de Leo Soriano y Natalie Villini. Digno fue el tema que nos regalaron, y digno es el Dios de nuestra salvación, 3 veces santo, incomparable, eterno, glorioso. Ese es el Dios que hoy te dice que no mengues en tu servicio y que pongas tu fe en activo para que se traduzca en obras. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alimentando tu fe, programa donde aprendes a ver lo invisible, creer lo increíble y alcanzar lo imposible. Ya cerramos nuestro programa de hoy. Estuvimos en la realización el reverendo Orímar Falcón. También se sumaron los niños Verónica, Maday, Abraham y Liz Giselle. En la asistencia técnica estuvo Antonio Domínguez. En la grabación, Karel Romero y David Adames. Edición y diseño sonoro, Iván Valdés. Yo soy Katiuska León y recuerda que nuestra cita vuelve a ser en 7 días, justo el próximo sábado de 6 a 7 p.m. para alimentar tu fe.